Crecí apegado a las cosas del mundo y vivía para esas cosas mundanas, que hacían muy difícil la adolescencia, hasta tal punto que abandoné el instituto. Acabé en la cárcel. Profundicé en una vida de pecado y de actividad criminal y le partí el corazón a mi madre sin lugar a dudas. Mis padres están divorciados. Su matrimonio nunca fue muy bueno. Mi padre era una persona interesante. Tenía 3 pasiones en la vida: las mujeres, el alcohol y el tabaco. Tuvo muchas relaciones ilícitas. Tiene al menos 15 hijos que yo sepa. Ya sabes, si alguna vez has estado en una situación en la que esas cosas son normales, entonces no hace falta que te explique la locura que significa un hogar como ese. La ecografía se estaba desarrollando de manera normal. El médico no decía nada y luego comentó: vas a tener gemelos. Dijo: uno de tus gemelos está vivo, pero el otro gemelo ha muerto. Recuerdo estar agradecida porque uno de mis bebés estaba vivo. Era perfecto, precioso. 3 kilos 300 gramos y una mata de pelo negro y grueso. Pero en el chequeo de los 6 meses, el médico nos dijo que probablemente tendría parálisis cerebral. Y me quedé en shock. Me diagnosticaron un cáncer de mama en estadio 3. Cada paso del proceso venía con una mala noticia. El tumor es muy grande. El tumor está en la pared torácica. Y llegó un punto en que tenía una herida muy fea que no sanaría. Vivía con un rosario en la mano. Lo ponía debajo de mi almohada, era lo primero que tocaba, lo llevaba a misa, lo dejaba en mi mesa. Me acostaba en la cama y me ponía el rosario sobre la herida cada noche. Así durante unos 7 meses. Literalmente me aferré al rosario cada día. Y mi cirujano plástico, que es judío, acabó escribiendo la palabra milagro en mi expediente. Siempre llega un momento en la vida en que te sucede algo para lo que no hayas explicación. Ver el poder del rosario irrumpir de repente. Irrumpir en mi vida provocó que mi devoción por la Virgen María fuese una realidad. Sobre el terreno de juego tengo poder. Básicamente porque la pelota está en mis manos en cada jugada. En gran medida, lo útil que es ese poder depende de mi preparación, mi toma de decisiones, dónde decido lanzarla, todas esas cosas. Con el rosario, el poder en mis manos depende mucho menos de mí. Con solo ser obediente y rezar el rosario, le estoy dando el poder a Dios Todopoderoso y a nuestra Santísima Madre como la mayor intercesora que hay, para luego emplear su poder, el poder de ambos, para repartir gracias, derramar gracias sobre nosotros y sobre el mundo entero. El mundo está todo el tiempo proyectándonos esa idea de poder, ¿sabes? La idea mundana de que el poder es grande, atractivo, que está rodeado de luces y de alfombras rojas, con estadios de fútbol gigantes y grandes contratos de millones de dólares para el deportista y ofertas de películas con cifras mareantes y la inauguración del próximo presidente. Así es el poder, funciona así. Y no se acerca ni remotamente al poder de esto, al poder de solo un Ave María recitada con intensidad. Dos años y medio después de que mis padres se convirtieran, yo tuve mi propia conversión. Leí un libro sobre la Santísima Virgen que tenían en su estantería y ese fue realmente el impulso para mí, lo que llamo el 2x4 divino. Dios me atrapó y me enamoré de Él, me enamoré de Nuestra Señora, me enamoré del rosario, me enamoré de la iglesia, del papado, de la Eucaristía y luego recibí el llamado a la vocación de ser sacerdote.
Mi relación con la Virgen María empezó tarde en la vida y de hecho es algo muy reciente. Me volví a convertir en la universidad. Redescubrí el catolicismo y me he vuelto a enamorar con la fe católica. Pero no fue hasta que escuché a mi amigo dar una charla sobre la Virgen María y cómo ella realmente lo ayudó en un momento difícil en su vida. Él dijo, ¿sabes? Simplemente comencé a rezar el rosario todos los días y María fue la puerta de entrada a Cristo para mí. Para mí esa es la belleza de la Virgen María. Puedes tener una relación con ella si así lo deseas. Nunca fui muy católica. No fui educada como católica, aunque mis padres sí eran católicos. Creo que mi devoción por la Virgen María aumentó desde que perdí a mi madre debido a una lesión cerebral. Fue un accidente. Mi madre todavía vive, así que gracias al Señor está con nosotros. Pero he perdido esa conexión que solíamos tener. Así como solía conversar con mi madre cada día, de algún modo mantengo esa misma conversación con la Virgen María. Me ha ayudado a superar estos momentos difíciles. A veces la gente me pregunta, ¿por qué es tan importante María? ¿Por qué le pides que rece por ti y que te ayude? En fin, creo que la respuesta más fácil es que ella es mi madre. Ella es mi madre espiritual y ella es la madre de todos los cristianos. Tenemos que reconocer eso y aceptarlo y confiar en eso. Ella nos lleva hacia Jesús, es el propósito de su vida. Tengo una relación maravillosa con mi propia madre, pero hay algo hermoso en el hecho de tener a la Virgen María como madre espiritual. Y la Iglesia nos la da. Jesús nos dio a María, ¿sabes? Jesús llegó a nosotros a través de la Virgen María. No tenía que hacerlo así. Él es Dios, pero aún así eligió a esta hermosa mujer para venir a nosotros y ser uno de nosotros. Suelo decirle a la gente que no es una ofensa para Jesús cuando le honramos, cuando le pedimos su ayuda y asistencia en nuestras vidas. De hecho, el que lo hagamos le agrada mucho. Y les propongo una analogía en ese sentido. Yo soy un hombre, no soy Dios, soy un tipo cualquiera, pero tengo una madre. Y si tú me dijeras, Padre, tu madre es tan encantadora, es tan amable y tan dulce, oh, qué dicha tienes de tenerla como madre, eso me deleitaría. Me encantaría oír eso porque yo amo a mi madre. Creo, por supuesto, que hay que entender que el mayor regalo de nuestro Padre Dios es la Virgen María. Cuando ella acepta y le dice sí para ser la madre de Dios. Pero Jesús, que instruyó la Iglesia, ofreció a su madre a la Iglesia de un modo muy particular cuando estaba en la cruz, porque hay que recordar que él miró hacia abajo y dijo, Madre, he aquí tu hijo, Juan el Apóstol, y todo el mundo piensa de alguna manera que lo que él hace es proteger a su madre en ese momento. Su último acto en la cruz es proteger y cuidar a María, pero hay que recordar que él también dijo, Hijo, he aquí a tu madre. Piensa en él, se está muriendo, se está ahogando, la forma más horrible de matar a alguien. Por eso lo hacían así los romanos. Y mientras se ahoga, para que el aire llegue a sus pulmones, levanta su cuerpo con un dolor insoportable, realmente insoportable. ¿Y para qué? Para darnos a su madre. Él hace eso. Experimenta el dolor más insoportable para asegurarse de que nuestros dolores recibirán cuidados y de que tendremos a esta madre que velará por nosotros. Lo que Jesús hace en realidad es confiar a María a la Iglesia y pedirle a María su protección y guía de la Iglesia. De modo que cuando acepta literalmente a Juan, el más joven de los apóstoles, en su hogar, lo que hace es aceptar a la Iglesia de su hijo en su hogar. Por lo que el gran regalo de María es siempre el hecho de que no solo se nos fue ofrecida por Dios Padre, sino por su Hijo también. Tenemos también que ver el papel de María en el Antiguo Testamento. La vemos en el Nuevo Testamento, pero ella es el cumplimiento de algo que hay en el Antiguo Testamento. En él hay dos cosas muy importantes cuando hablamos del rosario. Una es el rol de lo que llamamos Reina Madre en el Antiguo Testamento, en hebreo la Yevirá. El papel de Reina Madre es muy especial, ya que tenía un trono a la derecha del rey, pues era la madre del rey. En Occidente, la reina es la esposa del rey. El papel de Yevirá, o reina madre, era el de intercesora y defensora de la gente.
Por ejemplo, vemos con Betsabé cómo la gente acude a ella con una petición para el rey. Ese es el papel de la Reina Madre. Cuando llegas al Nuevo Testamento, es justo que busques a la Reina Madre. Y es bastante obvio quién es la Reina Madre. ¿Quién es el rey? El rey es Jesús. ¿Quién es su madre? María. Por tanto, ¿quién es la Reina Madre? La bienaventurada Virgen María. Y ahora ella eleva este papel a un nivel sobrenatural de intercesora y defensora de la gente. Ella es ahora nuestra madre. Jesús lo dijo en la cruz, dice, ella es tu madre, tómala como tu madre. A veces la gente me pregunta, ¿por qué los católicos rezan el rosario? Y he escuchado de grandes personas como el venerable Fulton Sheen decir que cuando estás enamorado, le dices a la otra persona que la amas. De modo que lo que decimos cuando recitamos los misterios del rosario basados en la vida de nuestro Señor y rezamos el Ave María, lo que básicamente estamos diciéndoles a Jesús y María es, te quiero, te quiero, te quiero. Y dudo que Jesús y María se ofendan por ello y que quieran que paremos. Yo creo que les encanta porque fuimos creados para ello. Fuimos creados para tener una relación amorosa con ellos. El rosario es una oración que proviene de la Biblia. Las palabras que el ángel le dijo a María, las palabras que su pariente Isabel le dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Bendita seas entre todas las mujeres, provienen directamente de la Biblia. Creo que esa es la razón por la que siempre he tenido una conexión tan profunda con María. Me sentía como en casa con ella y luego rezando a ella, rezando el rosario. El rosario es una oración tan hermosa. Es sin duda una oración meditativa y espiritual en la cual estás como entrando en el ritmo, casi como si estuvieras respirando. Repites esas oraciones una y otra vez y te lleva a un lugar donde puedes contemplar y pensar de verdad en la vida de Cristo. Puedes meditar esos misterios del rosario y eso me encanta. Lo bonito del rosario es que donde quiera que estés en tu vida, te puedo localizar en algún lugar dentro de ese continuo, en algún lugar del rosario. Pero básicamente el rosario es un recorrido paso a paso por la vida de Jesús que hacemos junto a nuestra Santísima Madre. Y estás acompañado literalmente por la mejor guía turística que hay, y esa es su madre. Ella estuvo en el comienzo. Ella estuvo en el final, en la crucifixión. Cuando con nuestra cruz atravesamos los momentos difíciles de nuestra vida, ¿quién está al pie de tu cruz? A través del rosario nos aseguramos que es nuestra Santísima Madre, con Jesús, quien está acompañándote en tu dolor y agonía. La agonía en el huerto. Creo que todo el mundo atraviesa agonías a lo largo de su vida. Sobre todo en mi caso, que he perdido un hijo gemelo. Le pregunté a Dios, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tuve que perder a mi hijo gemelo? Por favor, salva a Nicolás. Por favor, salva a mi hijo que sobrevivió. Todos pasamos por esos momentos en la vida en los que estamos como en el huerto de los olivos y le pedimos a Dios que deje pasar ese cáliz. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Por qué está pasando esto? He luchado con esto toda la vida de Nick. ¿Por qué tiene que ser mi hijo el que esté en una silla de ruedas? ¿Por qué mi hijo no puede practicar deporte? ¿Podrías cortar mi brazo? ¿Podrías quitarme algo a mí y así permitir que Nick pueda hacer esas cosas? Creo que la agonía en el huerto es algo con lo que todo el mundo se puede identificar. Todos tenemos esas luchas en la vida donde nos ponemos de rodillas. Dios sabe las veces que me he puesto de rodillas a lo largo de mi vida pidiendo que ese cáliz pasara. Para mí cada día es un reto, Señor. Llevamos la cruz todo el tiempo. Y nosotros simplemente tenemos que soportarla en la espalda y cargar con ella. Uno sigue adelante, continúa, pero luego te llega otra y uno se pregunta, ¿otra más? ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, está bien, voy a tomar esa cruz y me la voy a poner a la espalda y voy a continuar adelante. Y cuando tienes un hijo con necesidades especiales, es como una montaña rusa constante. Tienes días buenos y tienes días malos. Hay días en los que llevas la cruz y vas bien, y luego te encuentras con otra cruz en tu camino. Todos tenemos cruces que llevar. Quizá no se vean a simple vista, pero todos las llevamos, y se trata de cómo las llevas. ¿Las puedes llevar con desesperación toda la vida? ¿O las puedes llevar con regocijo y tratar de sobrellevarlo lo mejor posible?
En mi caso, llegué a la conclusión de que estoy aquí para llevar esas cruces por una razón, y es para ayudar a mi hijo, ayudarle para que él cambie el mundo, ayudarle para que lleve el mensaje que Dios ha manifestado a través de él, de que cada vida es especial y que no puedes dar nada por sentado. A menudo escuchamos que el rosario es una herramienta poderosa para la conversión de nuestra propia vida, y así es, sin lugar a dudas. Cada uno de los que rezamos el rosario, que mostramos nuestra devoción a Nuestra Señora, a nuestro Señor, hallamos en él un enorme poder y paz, y es guía y fuerza incluso en los momentos de sequía, de vacío. Hay algo en el rezo del rosario, es una herramienta para todo el mundo, no solo para un individuo, sino para la sociedad, para las naciones, para el mundo entero. En la batalla de Lepanto, en 1571, el ejército musulmán tenía una flota cruzando el Mediterráneo con la intención de invadir Europa. El Papa sabía que esto podía ocurrir y pidió entonces a los reinos cristianos que se unieran para luchar contra este ataque contra la cristiandad. Reunieron una flota, pero era mucho más pequeña que la flota musulmana. De modo que el Papa pidió a todos los marineros, soldados y a toda la gente que rezara el rosario pidiendo la victoria. Y eso hicieron. Y según la tradición, estando el Papa en una reunión, se levanta, va a la ventana y dice: debemos rezar en acción de gracias porque hemos ganado. Así nació la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que más adelante se conocería como Nuestra Señora del Rosario. Aunque se trata esencialmente de la conmemoración de este suceso en el que el rosario se convirtió en un arma de alguna manera para protegernos y para proteger la vida cristiana. En 1917, la Santísima Virgen se apareció a 3 niños en Fátima, en Portugal. Jacinta tenía 7 años, su hermano Francisco 9 y su prima Lucía 10. La aparición ocurrió en un momento difícil de la historia, la Primera Guerra Mundial. La Virgen se apareció en 1917 6 veces, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre, en los días 13 de cada mes, excepto en agosto, ya que los niños fueron arrestados por las autoridades. Nuestra Señora se les aparece el 13 de julio de 1917 y les muestra una visión del infierno que los deja horrorizados. Ellos dijeron que después de esta visión habrían muerto de miedo si María no les hubiese prometido que irían al cielo. Las abrumadoras imágenes del infierno fueron tan terribles para ellos que les cambió a partir de ese momento la forma de rezar, de ayunar, de sacrificarse. Fue realmente muy intenso. Pudieron ver que la salvación de las almas está en juego. Nuestra Señora les dijo tras la visión del infierno que la guerra terminaría pronto, y terminó al año siguiente. Sin embargo, si el hombre no dejaba de ofender a Dios, habría una segunda guerra mucho peor que la actual. La profecía de la Segunda Guerra Mundial vino de Nuestra Señora 20 años antes de que pasara. Ella dijo: acontecerá cuando veáis un extraño resplandor y luego luz en el cielo. El 25 de enero de 1938 se pudo ver ese resplandor. El denominador común es la preocupación por el estado de la humanidad. Y una mirada rápida te permitirá ver que esta preocupación es legítima. Sin embargo, ella habla sobre el estado espiritual de la humanidad y en cada aparición hay una preocupación, es decir, a veces hay tristeza. Ella llora porque nosotros, sus hijos, no estamos viviendo como deberíamos, porque nos hacemos daño, causamos guerras y muerte por hambre de otras personas. Todo tipo de males, ya sea por nuestras acciones o por nuestra falta de acción. El mensaje es para el mundo entero y también para los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque Mamá María está dispuesta a ayudar a cualquier país, cualquier grupo, cualquier familia que se refugie en su inmaculado corazón.
En 1973, la Santísima Madre se apareció a la hermana Sasagawa en Akita, Japón. La más destacable de todas tuvo lugar el 13 de octubre de 1973. En esta ocasión habló rotundamente sobre una profecía para el mundo. Ella dijo que si el hombre no dejaba de ofender a Dios, si el hombre no se arrepentía, según sus palabras, caería fuego del cielo y una gran multitud sería aniquilada en el mundo entero. Sería tan devastador que los vivos envidiarían a los muertos. Dijo que el bueno morirá con el malo, que incluso los sacerdotes morirán. Dijo que sería peor que el gran diluvio. Ella dijo que la causa de su gran tristeza era la pérdida de tantas almas. La fecha del 13 de octubre es significativa porque es el aniversario del milagro del sol que se produjo en Fátima en 1917. ¿Es por tanto posible que sea una continuación del mensaje de Fátima? El mensaje es esencialmente el mismo: orar, ayunar, arrepentirse. Se trata de la conversión del alma, del corazón. El mundo tiene la necesidad de que este mensaje se difunda de inmediato. Y no se trata de una táctica del miedo, no es decir, el cielo se está cayendo. Es un mensaje que ha venido del cielo, avisándonos otra vez de la absoluta necesidad de que nos convirtamos, de volver nuestros corazones a Dios. Y ahora damos un salto a Ruanda, África, a comienzos de los años 80. ¿Qué les dice Nuestra Señora a 3 adolescentes allí? Ella les muestra la visión de una masacre. Ven miles de cadáveres que yacen en el suelo. Esto lo vieron en aquellas visiones místicas. 2 de ellas lo vieron en diferentes ocasiones. Vieron miles de cadáveres masacrados, asesinados, golpeados, violados, agredidos, tirados al río. Según su testimonio, vieron un río de sangre. Era horrible. Y esto les causó terror. Nadie supo qué quería decir esto. Cuando las niñas lo relataron a las autoridades, nadie entendió en absoluto de qué se trataba. Sin embargo, nuestra Santa Madre dijo en pocas palabras que todo esto sucederá si no regresáis a mi Hijo, si no os arrepentís de vuestros pecados, si no os convertís, si no respondéis a mi súplica, a mi llamada a la conversión. Lo que ella dijo principalmente, una vez más, es que debía rezarse el rosario, recibir los sacramentos, leer las escrituras, ayunar, mortificarse, obedecer las leyes de Dios. Pero no lo hicieron, no respondieron, y unos 12 años más tarde se produjo el genocidio ruandés. En 3 meses, casi 1 millón de personas fueron asesinadas en una guerra civil entre los Tutsis y los Hutus. Fue horrible la rapidez con que toda esa gente murió. 2014 fue el año en el que nuestra gente fue devastada brutalmente. Experimentaron mucho dolor y angustia, ya que ese año fue el punto álgido de los ataques de Boko Haram a nuestra comunidad, a nuestras familias y a los miembros de nuestra iglesia. Yo estaba rezando esa tarde en la capilla. Era a finales de octubre de 2014. Mientras rezaba el rosario ante el Santísimo Sacramento, se me apareció el Señor de repente a la derecha del altar. Al levantar la cabeza y verlo, me puse nervioso, comencé a temblar y dije, ¿qué es esto, Señor? No me respondió. ¿Qué tenía en la mano? Tenía una espada muy larga. Entonces comenzó a venir hacia mí. Yo le miraba y le veía sostener la espada con las 2 manos. Cuando él se acercó a mí, extendió sus manos hacia mí. Yo también extendí mis 2 manos y recibí la espada. En el momento en el que recibí la espada, esta se convirtió en un rosario de color blanco. Entonces habló Jesús. Boko Haram se ha ido. Boko Haram se ha ido. Boko Haram se ha ido 3 veces y tras ello desapareció. El mensaje era muy obvio y muy claro, que con el rosario podremos derrotar al demonio de Boko Haram. Con Mamá María de nuestro lado, la victoria llegaría.
Todos los papas modernos han hablado sobre la importancia que tiene el rosario como oración. Si el rezo del rosario tiene más de 800 años de tradición como piedad cristiana, si ha producido tantos milagros y ha logrado victorias militares, si ha logrado todo esto, tendríamos que ser bastante tontos para ignorarlo por completo y desoír sus consejos. El poder de lo que el hombre es capaz de hacer a sus semejantes cuando Dios no nos protege, cuando le damos la espalda, es tan brutal y tan destructivo como puede serlo. Esto se pudo ver en Ruanda. Y lo más triste fue que los mensajes de Nuestra Señora eran claros. Tuvieron tiempo, pero no respondieron. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos respondiendo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que hoy nos enfrentamos a una crisis espiritual en todo el mundo, especialmente entre la gente joven. Lo primero que me viene a la mente es la dispersión que hay, provocada por la televisión, internet, los teléfonos, las películas. Son tantas las distracciones, la mayoría no buenas, que consumen nuestro tiempo y nuestra mente. Y es ahí donde creo que deben intervenir los padres, el padre de familia, puesto que para los jóvenes, ya sean adolescentes o de más edad, no hay ejemplos de verdaderos hombres ahí fuera. Una de las grandes cosas que los hombres pueden hacer en la actualidad es tomar la espada del rosario, porque eso es lo que es realmente, ¿sabes? Cuando nació en 1208, cuando Nuestra Señora se lo entregó a Santo Domingo, se lo entregó como un arma para combatir las falsedades. Creo que esto es particularmente importante para los hombres. Yo soy un hombre y me encanta tener un arma. Es decir, según mi opinión, a todos los hombres nos encantan las armas. Los arcos, las flechas, las espadas. Es lo que hacemos, ¿sabes? Cuando somos niños jugamos con estas cosas. Creo que si los hombres entendieran que el rosario es un arma que se nos ha dado para ayudarnos a crecer y convertirnos en hombres buenos como Cristo, y en defensores de lo bello, defensores de la verdad, creo que cuando los hombres hacen esto individualmente o con sus familias o con otros hombres, hay fuerza en esto, hay fuerza en los números. Creo que cualquier hombre te diría que ama a su madre. Mamá quiere que haga esto, mamá quiere que haga aquello. Lo hacen por su madre. De modo que nuestra Madre Celestial, nuestra Santísima Madre, nos ha pedido que recemos el rosario. Y creo que como hombres, como niños, es nuestro deber dirigirlo en familia, compartirlo con otros hombres en la parroquia y animarlos a que recen con sus familias, aunque sea solo un misterio del rosario. Mi amigo David Calvillo, que empezó un ministerio llamado Los Hombres de Verdad Rezan el Rosario, escribió el libro con el mismo nombre en el que dice que él creció pensando que el rosario era para las ancianas y los funerales, ya que solo lo oía rezar en esas ocasiones. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que muchos hombres no reconocen su poder, no reconocen el poder del rosario y lo que puede realizar, lo que significa para nosotros, como hombres en particular, sino para el mundo entero. Muchos de nosotros hemos aprendido nuestra fe de nuestras madres o abuelas. Los hombres tienen que entender su papel como luchadores, guerreros, protectores. Pienso que es difícil para un hombre sostener un rosario en la mano. Muchos hombres me lo han comentado. Un hombre me dijo, siento poder cuando sostengo una espada. Siento el peso del metal. Lo siento cuando aprieto el gatillo de un arma. Siento el poder de esa arma. ¿Cómo puedo ver el rosario como un arma? A veces las personas, cuando piensan en el rosario, en particular los hombres, piensan en rosarios rosados de plástico, o en ir a una hora santa y ver rosarios de plástico rosado. Los hombres se fijan en eso y dicen, vaya, no estoy seguro de que esto tenga que ver conmigo. Yo quiero animar a esos hombres. En primer lugar, si no te gusta el rosa, toma uno azul. Quiero animar a los hombres a que cuando se hable del rosario, no se hable como de un ejercicio pasivo. Estás hablando de una batalla, y la Santísima Virgen María es la nueva Arca de la Alianza. Y en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza encabezó al pueblo de Israel en la batalla. En un sentido espiritual, es mucho más poderoso que un arma o que una espada, porque lo que hace es intervenir a un nivel espiritual con los elementos diabólicos que hay en el mundo.
Esto remite a esa dedicación, esa devoción, ese compromiso con nuestra Santísima Madre. Y los hombres deben entender que se trata de una guerra espiritual, de una batalla espiritual tan real como la vida misma. Cuando los hombres se reúnen y rezan el rosario, es como un grito de batalla atronador. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos que den un paso al frente, tomen ese arma de guerra y recen. Cuando rezas el rosario, no se trata de una oración amable, dulce, pasiva. Tiene esa apariencia, pero también es guerra. También es batalla. Es una madre, es un padre que se pone en pie por su familia y le dice al enemigo, no, aquí no, no en esta familia. Y la persona más indicada para liderar antes de la batalla y en la batalla es la Santísima Virgen, que es quien tiene la experiencia de enfrentarse al enemigo con su propio hijo. Hombres, Dios os ha puesto como vigilantes en la torre de vuestra familia. El rosario es un arma que podéis llevar en la hora nocturna para luchar por vuestra familia, para interceder y permanecer en la brecha por vuestros hijos, por vuestra familia. Creo que los hombres deben recordar esto. Cuando dejé el monasterio y me estaba preparando para mudarme a la costa oeste, mi madre y yo tuvimos una conversación. Ella me dijo, solo hay una cosa que quiero que hagas, que reces por tu padre. Y yo le dije, no. Esa fue una de las pocas ocasiones que yo recuerde en que he mirado a mi madre a la cara y le he dicho que no. Ella me dijo, no me has entendido, hijo. Te he dicho que lo único que quiero que hagas es que reces por tu padre. Muy bien, como quieras. Así que empecé a incluir su nombre en mis oraciones. Y para serte sincero, no lo hacía de corazón. Estoy siendo sincero. Solo lo nombraba porque se lo había prometido a mi madre. Mi corazón se fue ablandando un poco a lo largo de los años, de modo que lo intenté contactar para la boda, y no hubo respuesta. Anunciaba los nacimientos de cada uno de los niños, sin respuesta. Navidad, no hubo respuesta. Y yo habría seguido siendo feliz si no hubiese hablado con él jamás. Cuando mi serie se estrenó en EWTN con el título de Contemplad al hombre, algunos parientes que vivían en mi país natal, Barbados, llamaron a mi padre y le preguntaron, ¿no es tu hijo el de la tele? Esto sucedió 17 años después de haber dejado de hablar con mi padre. Duró un año y mi padre veía la serie. Entonces empezó a ver a la Madre Angélica. Luego empezó a ver otros programas de EWTN y entonces, tras un año de emisión, me llamó de repente y me empezó a hablar de Jesús. Yo no estaba contento. Me decía a mí mismo que este hombre no conocía a Jesús. Yo conozco a Jesús. Dije, Señor, si esto viene de ti, me lo vas a tener que demostrar, porque no me creo una sola palabra de lo que me dice. Entonces el Señor, con su sentido del humor, creó una situación en la que tenía que regresar a Nueva Jersey y encontrarme con mi padre. Fue algo incómodo al principio, porque lo único que quería oír de él era: siento el infierno por el cual hice pasar a tu madre, a tus hermanos y a ti. Pero no se disculpó y solo hablaba del tipo de persona que era ahora. El Señor me dio una gran lección ese día. Me dijo, tú sabes lo que pasó en aquella época y Él sabe lo que pasó también. No hay nada que ninguno de los dos podáis hacer para cambiarlo. Así que trata con la persona que te he puesto frente a ti. Me puse literalmente frente a su cara y no sé lo que me sucedió. Pero le dije, te voy a preguntar algo ahora mismo. ¿Qué te ha pasado? Si no hubiese estado delante de su cara en ese momento para oír lo que me dijo, no me lo habría creído. Me miró con absoluta seriedad y me dijo, la Santísima Madre y la Divina Misericordia. Yo ni siquiera sabía que él conociera aquello. Era real. Llegué a casa y mi madre rememoró su vida con nosotros. Ella me preguntó, ¿es verdad, hijo? ¿Es verdad? Y yo le dije, mamá, no se puede fingir lo que vi. Cuando mi padre se marchó, mi madre me dijo, tu padre vino a verme a casa. Yo dije, ¿y? Ella me dijo, nos hemos reconciliado. Ella me dijo, ¿recuerdas el día que te mudaste a Oregón lo que te pedí que hicieras? Sí, y te dije que no.
Querías que rezara por papá y te dije que no. Ella me dijo, a partir de ese día, empecé a rezar el rosario todos los días para que tu padre y yo nos reconciliáramos antes de que yo muriera. Y yo dije, ¿cómo? ¿No te rendiste? ¿De veras? Y ella dijo, no. Calculando un rosario cada día, ¿cuántos rosarios han de ser durante casi 20 años con la única intención de reconciliarse con mi padre antes de morir? Y el Señor respondió a su plegaria, y sé que ella murió en paz. Sé que murió feliz. Aquello fue increíble. El poder de la Santísima Virgen María. La mitad de los matrimonios en Estados Unidos, e incluso un poco más de la mitad, acaban en divorcio hoy en día. Esto es una auténtica tragedia, es horrible. Y esto lo sé de primera mano porque crecí como un hijo de padres divorciados. Esto tiene muchos efectos negativos sobre un joven que está creciendo. No es ningún secreto el hecho de que hay un montón de problemas ahí fuera, a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Sin embargo, creo que en el caso concreto de las familias, la presión que sufren es verdaderamente grande. La presión que tiene que soportar una pareja para permanecer unida es muy, muy grande. Obviamente la crisis en América, en los Estados Unidos hoy en día es la familia. Y la verdadera crisis son las madres que, y odio tener que decir esto, están matando a sus bebés, a sus propios hijos. ¿Cómo hemos llegado al punto en que no tenemos respeto por la vida y en que una madre no tiene ni siquiera respeto por la vida que lleva en su propio vientre? Creo de corazón que hay maldad en el mundo, pero no es la de dar sustos, no es alguien con cuernos y cola. Se trata de la maldad que actúa en las heridas de la familia y que provoca la desintegración. La familia está siendo atacada desde dentro. Está siendo atacada por adultos jóvenes que crecen con heridas. Creo que muchos de los jóvenes que vemos hoy en día padecen del síndrome de estrés postraumático. Es aterrador. Se necesita más coraje. No estoy exagerando al decir que hay padres que han recurrido a la oración cuando nunca lo hubieran hecho. El miedo les lleva a arrodillarse. ¿Cómo voy a educar a estos niños? Esto que les digo lo están silenciando los medios. Estas son realmente cuestiones de vida o muerte. El aborto, el concepto de matrimonio, la existencia de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Creo que en mi caso, al no tener un verdadero referente o una idea clara de cómo ha de ser la paternidad, lo que yo hice, lo que hacen muchos jóvenes cuando no tienen padre, es buscar otros hombres que reemplacen a su padre. En mi caso, fue mi jefe Scout. Yo era un Eagle Scout y mi jefe Scout fue una gran influencia. También mi entrenador de lucha libre en el instituto, algunos de mis profesores, los monjes. Todos fueron figuras paternas para mí. Y sobre todo San Juan Pablo II, uno de los papas más marianos de la historia de la Iglesia. Fue una figura muy influyente en mi vida. No hay ninguna duda respecto a eso, porque él fue quien me hizo entender el porqué de la fe. En la carta que San Juan Pablo II escribió sobre el rosario en 2002, hizo una afirmación sobre la que yo he meditado mucho, pues era una manifestación profunda. Decía que cuando las familias, sobre todo los maridos y sus esposas, rezan el rosario juntos, pueden mirarse a los ojos los unos a los otros con plena sinceridad. Porque rezar el rosario en familia, sobre todo los cónyuges, da como fruto la humildad para reconocer sus propias debilidades y les capacita para decirse el uno al otro, aun en medio de un conflicto u otros asuntos, cariño, te quiero. Hay un par de motivos por los que el rosario es necesario para la familia. Uno es que nos hace unirnos en nuestras ocupadas vidas. Hay tanto ajetreo, todo el mundo está por ahí y es la única oportunidad para juntarse físicamente 25 minutos. Y otro motivo es que nos une espiritualmente.
Nuestra Señora de San Nicolás se le apareció a una mujer laica, que era madre y abuela. Habló con ella muchos años sobre la necesidad de dedicarse a Dios, de convertirse a Dios. Esta mujer estaba en medio de su vida cotidiana. Tenía sus obligaciones como madre y abuela. Tenía personas de las que cuidar y cenas que preparar. Y aún así, María se le aparece por la gran necesidad que hay en nuestros tiempos. En ese caso concreto, también le dio numerosos y valiosos consejos sobre la situación en Argentina, que es el lugar donde está San Nicolás. Una vez más, como madre, le dio buenos consejos, ayudándola y ayudando a su país y al mundo entero a través de ella, para regresar a Dios, para volver a la devoción, a la Eucaristía, para buscar a Jesús. Nosotros pensamos en San Nicolás y decimos, Argentina, ¿eso está tan lejos? Yo nunca he viajado allá, no sé nada del lugar. Sin embargo, el mensaje es el mismo y es la misma madre que viene a hablar con nosotros. Y lo hace una y otra vez porque no escuchamos, no escuchamos. Esto tiene un impacto en mí porque tengo hijos. Y mi fe se fortaleció de verdad cuando descubrí que era responsabilidad mía el conducirlos con toda seguridad al cielo. Ahí fue cuando me volví a convertir y hallé una relación maravillosa con el Señor. Y como madre me apoyé mucho en María. Una de las cosas que hacemos en mi familia es rezar. Rezamos todas las noches juntos, por supuesto. Pero no hemos rezado siempre el rosario en familia. Una vez en Cuaresma, cuando las niñas eran adolescentes y mi hijo tenía unos 8 o 9 años, dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rezar el rosario en familia todos los domingos por la noche. Escuché muchos resoplidos. Pero mamá, es una oración muy larga. Pues la vamos a rezar. 2 años más tarde, mi hija tuvo que escribir un ensayo en la universidad sobre las cosas que recordaba de su vida y de su familia, los momentos especiales. Y ella incluyó cosas como las vacaciones y demás. Pero uno de los momentos más especiales para ella era rezar el rosario en familia. Y esto me dejó sin palabras, porque no sabía que a mis hijos les había gustado. Claro, como me habían dado largas. Bien, tenemos que hacer esto más. Rezar juntos en familia es algo muy poderoso. Rezar el rosario en familia es poderoso, poderoso. Y no se trata solo de lo que nuestras plegarias puedan hacer y de las gracias provenientes de dichas plegarias, sino vea lo que hizo por mi familia. Para mí, saber que esto fue tan significativo para ellos y que ellos recuerden su infancia rezando el rosario en familia, eso es algo que van a recordar como algo maravilloso. Alabado sea el Señor, eso es algo bueno. En mi opinión, esa es la razón por la que los papas han hablado y siguen hablando a menudo del rosario en familia. Esto lleva a la Iglesia al nivel de una pequeña reunión doméstica donde nos juntamos y rezamos el rosario. Hay paz ahí, hay alegría. Me encanta ver a las familias jugando. Para mí, hay algo especial en la risa de los niños y ver a un padre ponerse a sus hijos en los hombros y corretear por ahí con ellos. Es algo simplemente maravilloso. Yo creo que eso es algo que a todos nos encanta ver. Recientemente el Papa Francisco dijo algo relacionado con la necesidad de que los padres jueguen con sus hijos. Y uno puede fijarse en eso y decir, ¡wow! ¿Cuándo algún papa ha dicho algo parecido? Es tan simple, es tan evidente. Hay dichos populares sobre pasar tiempo en familia y todo eso, pero es algo que estamos perdiendo en nuestros días. Estamos ocupados, muy ocupados, demasiado ocupados. Todo el mundo anda ajetreado. Uno se mete en la autopista en cualquier momento del día y está llena de coches. ¿A dónde va la gente? ¿Qué están haciendo? Tenemos que frenar un poco. Tenemos que recordar que las personas son lo más importante. Lo más importante es la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas para amar, para ayudarnos a acercarnos a Él, a ser humanos de verdad, a sentirnos vivos. Cada vez hay más familias que se reúnen para rezar el rosario. Lo ven como una ocasión para pasar un rato tranquilo en familia, lo cual no sucede muy a menudo hoy en día. En mi opinión, estamos abrumados por la tecnología, abrumados por todas las voces que hay ahí fuera en nuestra cultura. El rosario nos puede calmar y enseñar a escuchar. Enseñar a estar juntos de una manera que quizás nos es posible de otra forma. Creo que el rosario es un arma poderosa
que el Señor puede usar contra los ataques a la familia, la dignidad de la vida, del ser humano, a nuestra cultura como cultura secular. Nos estamos haciendo cada vez más mundanos y, por lo tanto, tenemos que enriquecer y profundizar en nuestra experiencia con Cristo, hacer que nuestra relación sea más cercana para no perder nuestra atención en Él y su vida en la tierra, e incluso más allá con los misterios gloriosos, lo que llegó a hacer por nosotros y el plan perfecto de Dios. Si nos centramos más en Cristo, realmente podría cambiar el mundo. Cuando empecé con esta nueva devoción a María, conocí a Chris. Y es tan especial para mí el pensar, muy bien, he conocido a Chris y María me ha guiado a él de alguna manera. Y el sueño que tengo ahora, desde la música hasta el matrimonio, mi sueño actual de una vida en matrimonio y en familia se impuso a cualquier otra cosa, incluso la música. Y poco a poco empezamos a pasar el tiempo juntos. Y una vez más, de vuelta en aquella comunidad en Nashville, jugábamos al voleibol juntos. Nos reuníamos y rezábamos. Salíamos a bailar. Creo que poco a poco fue surgiendo la atracción y la amistad. Y creo que eso es lo bonito de una buena relación, que comienza de una profunda amistad. Creo que María desempeñó un papel muy importante que en aquel momento no supimos apreciar. Nunca me di cuenta de lo egoísta que era hasta que empecé a salir con Chris. Luego me comprometí con él y me di aún más cuenta de lo egoísta que soy. Recuerdo lo que un sacerdote amigo mío dijo en la boda de otra persona. Aquí estamos vestidos con estos colores preciosos, pero la novia y el novio deberían vestir de negro, porque el matrimonio es algo alegre y bonito, sí, y hay mucha alegría, pero supone la muerte a uno mismo, y es casi como morir de algún modo. No hay que estar demasiado triste al respecto. Estamos llamados a llevar una vida sin egoísmo, con un propósito supeditado a un poder mayor y más elevado. Pero casarse no gira en torno a Rebeca, no gira en torno a Chris, gira en torno a los dos juntos. Y se trata de adoptar esta nueva identidad de muerte del ego y trabajar para alcanzar el reino. Una de las cosas más bonitas de Rebeca y uno de los aspectos más importantes que me atrajeron de ella es su fe. Yo no puedo separar mi fe de la persona que soy. No me puedo imaginar mi vida sin la fe y sin el Señor. No es que no haya cometido muchos errores, o tenido mis momentos de debilidad, o preguntado al Señor por qué, etc. Pero no me la imagino separada de eso. Así que encontrar a alguien que comparta esa misma fe y amor por el Señor, y ella, no sé, supongo que no hay palabras para describirlo. Sé que muchas familias rezan el rosario familiar. Sin embargo, para un matrimonio es realmente una oración que une mucho cuando se reza juntos y se contemplan los misterios. Me encantan, ya que en las épocas difíciles, los misterios dolorosos te dan esperanza. Y sí, sufren juntos, pero también están sufriendo junto a Cristo. Rezar el rosario no es una devoción para abuelas italianas que lo llevan rezando a diario toda la vida, sino que es un arma poderosa. Es un arma de gracia. Es la forma en que María quiere implicarse en nuestras vidas. Ella quiere llenar de gracias este mundo. Es decir, su fiat, su sí, trajo a Jesús al mundo. ¿Quién sino ella desea más defender y llenar de gracia a las familias que están siendo atacadas? Creo de veras que es muy importante mantener estas devociones tradicionales. Para mí es importante no perder esa costumbre y esos hábitos que quiero inculcar en mi familia. Rezar el rosario no va a ser así, venga ya. No va a suponer una cruz enorme, sino algo que podamos hacer en familia.
Hay una frase que dice que la familia que reza unida permanece unida. Y creo que María ha sido parte importante de ello durante todo el camino, ¿sabes? Rezo cada noche. De hecho, tengo una estampita que saco cada noche y le pido que nos dé su gracia. Rezo por Rebeca cada noche y le pido a María que interceda por ella, por nosotros. Dios lo quiera, que interceda por nuestra familia y nuestro futuro. Empecé a rezar el rosario en el instituto, como una devoción propia. Estaba en el grupo Jóvenes a Favor de la Vida, y en aquel grupo me pidieron que rezara el rosario todos los días. Yo no sabía nada sobre el rezo del rosario. Sabía que era una gran oración cuando necesitaba rezar, pero no sabía cómo hacerlo. Creo que es la clave para los padres formar una base sólida sobre la cual sus hijos puedan construir su fe cuando abandonan la casa. Para lograr esto es necesario tener tradiciones. ¿Cómo van a aprender sus oraciones si no se las enseñas? Los primeros 18 o 19 años se han de dedicar a poner los cimientos y luego construir su propia fe sobre esos cimientos. Ese ha de ser el objetivo. Me encuentro con mucha gente que me enseña el rosario de su abuela o de su abuelo que han heredado. Y ese rosario contiene los misterios del reino de Dios que se han ido pasando de generación en generación. En vez de ver a nuestra abuela sentada ahí rezando el rosario o yendo a oír misa, lo cual es fantástico, hay que continuar haciéndolo. Pero además los hombres deben escuchar y ver a otros hombres sostener este rosario en sus manos. Necesitan ver esto y escuchar todos los días de qué trata todo esto. Todos los maridos y padres que han recibido el regalo de una esposa o de los hijos han de servir de ejemplo y de fuerza insuperable a la hora de hablar del poder que se tiene con el rosario en la mano. Lo que no podemos hacer es delegar nuestra responsabilidad de enseñar la fe. El sacerdote lo hará, los colegios católicos lo harán, los grupos juveniles lo harán, la clase de confirmación lo hará. Estas cosas son importantes. Sin embargo, están ahí para apoyar lo que supuestamente ha de estar ocurriendo en casa. Complementan, no lo reemplazan. De modo que rezar el rosario y rezar por las noches, y bendecir a los hijos y realizar estas prácticas tan sencillas se va haciendo más complicado a medida que los horarios de los hijos cambian. Pero la idea es continuar haciendo estas cosas a pesar del ajetreo que tenga la familia, para que así los hijos vean que esto no solamente es importante para la familia, sino que tienen que hacer la conexión para ver de qué forma es importante para cada uno. Y esta es la clave. Conectar la fe que se les inculca a los hijos y la experiencia vital de cada día. Porque si no hacemos esto en casa, si no rezamos las oraciones, el rosario y otras devociones, ellos verán una discrepancia. No verán la importancia de lo que hacemos en familia, el porqué de ir a misa los domingos y la relación de la fe con su vida diaria. Nuestra vida diaria gira en torno a los deportes, los amigos y todas esas cosas que aparecen en los años de adolescencia, y se produce la separación entre fe y vida. Y lo que tenemos que hacer es realizar esa integración. En la aparición de Quivejo, la vidente pudo hablar con la Virgen y plantearle las preocupaciones de los otros estudiantes respecto a la vida escolar. Es decir, esas son las preocupaciones de los escolares, y la Virgen les dio consejos sobre cómo vivir la fe en la escuela. Y así, los chavales que no creían en las apariciones de María, que no creían en la Virgen, empezaron a cambiar, iniciaron su conversión y comenzaron a ver a María como su madre, como alguien con quien podían tener una relación. Uno sabe que cuando tu ordenador falla, puede volver a la configuración por defecto. Por tanto, cuando pones los cimientos, ayudas a tus hijos a construir esa configuración por defecto en sus mentes y corazones. Al abandonar tu hogar, comienzan a toparse con la cultura actual, con el ateísmo, el relativismo moral, la indiferencia, el egocentrismo, el materialismo. Cuando empiezan a enfrentarse a estas cosas, puede causar que sus vidas se descontrolen. ¿Y a dónde pueden volver?
a la configuración por defecto, que son todas esas tradiciones, esas cosas de la fe de la que pueden beber y que dan forma a su vida a medida que se hacen adultos. Por tanto, creo que lo sustancial es continuar con esas prácticas de fe a pesar de los cambios que haya en la actividad dentro del hogar. Y así no solamente se convertirá en parte de lo que hacen, sino que se convertirá en parte de lo que son. Intento decirles, sobre todo a los jóvenes de más edad, que contemplan cuestiones como la autoridad, la iglesia o la credibilidad, de un modo diferente a como lo hace mi generación. Trato de decirles que es la gracia la que construye sobre la naturaleza y que nacemos con la inteligencia. No escuchéis lo que todos dicen, no escuches lo que te voy a decir. Usa tus ojos y mira la realidad de la familia actual, ya sea tu propia familia donde has crecido, la familia de tus hermanos o la familia que estás tratando de formar. Hablo con los jóvenes que van por ahí y saltan del bote para seguir a Jesucristo y formar una familia. Si alguna vez hubiese pensado que esto iba a ser una postura radical, contracultural, como lo es hoy en día, tener una familia creo que es aterrador para estos jóvenes. Estamos llamados, especialmente desde el Vaticano II, a comprometernos con la cultura, no a ser cristianos gnósticos y huir a las colinas. Tengo esta verdad especial, tú no tienes por qué tenerla, solo formaré mi comunidad. Esto no es una opción para nosotros. Estamos llamados a salir y participar en la cultura. Una de las cosas que decimos como estadounidenses es que somos libres. Esto normalmente significa que somos libres para hacer lo que queramos. Pero la libertad no es eso. Cuando pones las noticias y ves cómo está hoy Estados Unidos, te das cuenta de lo confundido que está el país en cuanto a su identidad y su papel en el mundo. Están confundidos con respecto a la familia. ¿Cuál es el papel del padre? ¿Cuál es el papel de la madre? Están confundidos incluso en lo concerniente a la propia sexualidad. No ha existido jamás una generación en que los jóvenes crezcan y tengan que decidir literalmente si son niños o niñas. Y con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, esto es algo que se añade a la confusión y a las decisiones que han de tomar padres e hijos. La palabra libertad es probablemente la más confusa en los Estados Unidos hoy en día, porque libertad no significa que seas libre para hacer lo que te dé la gana. Libertad significa que eres libre para hacer lo que debes hacer, que es hacer el bien. Eres libre para hacer el bien. Y en los Estados Unidos, en este momento, creemos que libertad significa hacer lo que nos da la gana. Y así no prospera una sociedad, en absoluto. Tenemos que pensar en los demás. Tenemos que ser humildes, ser misericordiosos con la gente y levantarlas, siendo amables y bondadosos. Esto es algo que no hacemos en los Estados Unidos. Algunos lo hacen, no puedo decir que ninguno lo haga, pero es lo que debemos hacer, anteponer a los demás, pensar en los demás antes que en mí. Ahora en los Estados Unidos pensamos al revés. Primero yo, luego tal vez los demás. Si son mi familia, quizá piense en ellos. ¿Y qué hay de Dios? Ni siquiera podrías proclamar su nombre en las escaleras del Capitolio. ¿Sabes? Lo estamos haciendo todo al revés. Todo al revés. Así perdemos nuestra libertad, porque perdemos la libertad de ser verdaderamente felices. Las Escrituras dicen que fue para darnos la libertad por lo que Cristo nos liberó. Por tanto, no hay que volver al yugo de la esclavitud. En lo que se refiere a la libertad, debemos entender desde el punto de vista bíblico que la libertad no es el privilegio de hacer lo que nos dé la gana. No eres libre para hacer lo que te dé la gana, sino libre para hacer lo correcto. Y Dios nos concede esta maravillosa libertad. Ser creado a imagen y semejanza de Dios significa que tienes la capacidad de razonar y además tienes una voluntad libre. Y esa voluntad libre fue un riesgo que Dios corrió al crearnos. A veces bromeo sobre esto y pienso que Dios nos podría haber creado de forma que no pecásemos o que no tuviésemos la oportunidad de pecar. Pero eso significaría ser como un robot. Nadie quiere un robot para una relación amorosa. Uno busca a alguien que te elija libremente. Y de eso se trata la libertad. Y así Dios nos dio la libertad de elegirlo, de elegir la vida, de elegir lo sagrado.
de elegir su voluntad. Pero ¿qué hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén? Usaron su libertad para elegir la creación por encima del Creador, y así entró el pecado en el mundo. Alguna gente se pregunta, ¿no sería maravilloso volver al jardín del Edén? Y yo les digo, ¿y dónde creéis que estáis? En Estados Unidos podéis tener lo que queráis en 5, 10, 15 minutos. Podéis pedir lo que os dé la gana. Podéis vestir de la forma que os plazca. Estamos rodeados de bienes. Sin embargo, el pecado consiste en elegir algo sobre el Creador, elegir el objeto creado por encima del Creador. Así que sí, tienes libertad para tomar decisiones. Sin embargo, la decisión a la que estamos llamados es elegir a Cristo, es elegir a Dios. No hay duda en cuanto a los ataques que sufre el cristianismo. En una sociedad secularizada son más sutiles, pero en el mundo pagano, entre comillas, puedes ver ataques más directos a las personas cuando están rindiendo culto. Hay torturas, secuestros, incluso decapitaciones, por el solo hecho de ser creyente. La sutileza de la secularización es que es un ataque a nuestra dignidad y a nuestra capacidad. Es una restricción de nuestra libertad para llevar a cabo la misión que Dios nos ha confiado. Por tanto, la crisis que sufrimos aquí en los Estados Unidos es la restricción de nuestra libertad para hacer lo que Dios nos ha encomendado a hacer. Hay una pegatina maravillosa de coche que se usó en la campaña Ayuda a América. Reza el rosario. Creo que la fe en María y en el rosario es increíblemente liberadora. No es un conjunto de reglas que me obligan. No se trata de una serie de cosas que puedo o no puedo hacer y que me hacen menos libre. En mi opinión, me da más libertad para expresar cómo soy realmente y la libertad para confiar en el Señor. Y ahora, en el punto donde estamos en nuestras vidas, en el matrimonio, la libertad total fue que la decisión era mía. Es decir, Dios puede emplear muchas señales, y Él dio muchas señales y nos guiaba por el camino, pero al final la decisión es de Chris. Dios no obliga. Y lo mismo sucede con María. Y pienso mucho en su fiat en el momento de la anunciación, el hágase su voluntad, y sin entenderlo, decir sí al Señor, y la libertad que implica eso. Mi fe y mi devoción por María y el rosario no son opresoras ni restringen mi libertad. Me dan una nueva perspectiva para saber cuál es la verdadera libertad. Si hablas con alguien que no reza el rosario, lo más seguro es que tampoco se confiese. ¿Por qué me voy a confesar si me puedo curar a mí mismo? Ese es el tipo de mentalidad que esos pensamientos fomentan. Sin embargo, cuando hablas con alguien que reza el rosario, es casi seguro que se confiesa con frecuencia porque sabe que necesita ayuda. No lo puede hacer por sí solo. Por esa razón se encomienda al Salvador y a Nuestra Señora y a todos los santos. Esas personas saben que necesitan esa ayuda. El rosario nos pone de vuelta en el camino. No necesitamos prácticas de la nueva era. Tenemos esta maravillosa práctica en nuestra tradición que ha demostrado ser verdaderamente eficaz a la hora de dar a la gente lo necesario para alcanzar la vida eterna, la salvación. La raíz de la palabra salvación es salud, ungüento. Si tienes una herida, le pones ungüento. Si quieres tener salud eterna para jamás sufrir o morir, la hallarás en los sagrados misterios de Cristo. Eso es lo que nos da el rosario. El Señor ha bendecido mi vida con este verdadero entendimiento de la libertad. La libertad no significa, como mucha gente cree, que si eres un católico devoto no te diviertes jamás. Que estás atrapado por las reglas y las normas que no te permiten disfrutar de la vida. De hecho, es lo contrario. Cuando solía hacer surf de joven y cometía todos esos pecados, creía que era libre y que me divertía, pero no era así. Era esclavo de patrones de comportamiento que me provocaban noches de insomnio y a recurrir al alcohol y muchas otras cosas inmorales. Ahora tengo libertad de verdad. Cuando estoy surfeando me doy cuenta de que estoy en el agua que mi Padre Dios hizo. Esta ola ha sido... Él sabía desde toda la eternidad que esta ola iba a pasar y la voy a montar ahora y simplemente me encanta. De hecho, he escrito en el dorso de una de mis tablas un dicho en latín que proviene de los santos que dice: un servidor de María jamás perecerá, porque a los tiburones les gusta la sangre de los sacerdotes tanto como la de cualquier otro. Le pido a Nuestra Señora que me proteja mientras surfeo y que me permita pasar un buen rato.
Creo que este pensamiento me ha ayudado de veras a comprender que mi Padre Dios quiere que me divierta. Dios Padre quiere que disfrute de la vida aun cuando realizo grandes sacrificios, y siendo sacerdote, predicando la verdad y queriendo salvar almas y llevarlas al cielo, también debo disfrutar de la vida con esa comprensión adecuada de la libertad. Eso es muy importante. Confieso que una de mis luchas espirituales es el tiempo. Es el tiempo, sin duda. Estamos inundados. Estamos constantemente inundados por la tecnología. Jamás tenemos un momento de silencio y paz. Jamás estamos desconectados. Incluso al ver las noticias, ahora hay desde hace, no sé, varios años, una cinta de teletipo por debajo que te da aún más información. Nos inundan con información constantemente. Los teléfonos, los iPads, es constante. Y pienso que María nos dice: permaneced en silencio, tranquilos, y sabed que Él es Dios. Ella nos puede ayudar si pudiésemos dedicar unos ratos de tiempo para estar en silencio, en quietud. Mientras sigamos rezando la oración del rosario con fervor, los males y demonios de nuestros días serán destruidos para siempre. Tal como hemos dicho, en los Estados Unidos también tenemos problemas, tenemos retos, y el secularismo es tan central. La única salida para la Iglesia en los Estados Unidos y las personas es acudir a nuestra bendita Virgen Madre, fomentar las distintas devociones marianas y, sobre todo, el rezo del rosario. Seremos testigos de grandes cambios si hacemos esto. ¿Qué excusas tenemos para no rezar el rosario? Podemos decir que estamos muy ocupados, podemos decir eso, o que tengo un partido de fútbol o algún entrenamiento, tengo que ver la tele o escuchar la radio, tengo que meterme en Facebook, publicar en Twitter, Instagram, chatear o cualquier otra cosa. Tengo que hacer todas estas cosas que parecen mucho más importantes y que consumen mi tiempo. En cambio, ¿no tengo tiempo para 15 o 20 minutos de oración por la salvación de las almas? No va a parecer buena excusa para cuando estemos delante de Dios. Hay algo que es innato en todos nosotros y es nuestro deseo de tener esperanza en algo mejor, aunque sea ganar la lotería. Esperanza en conseguir un trabajo mejor, en que salga el sol. Esperanza en sentirse mejor mañana porque hoy no te has sentido muy bien. Dentro de todos nosotros reside ese deseo que Dios nos dio, la esperanza en algo mejor. Sobre todo cuando la vida se vuelve sombría. Creo que sería un error pensar que no tenemos esperanza. Creo que estamos viendo un tipo de crucifixión hoy día. Vemos lo negativo, vemos el dolor, vemos el sufrimiento, vemos la sangre, el sudor y las lágrimas. Pero la historia no terminó ahí. La historia continuó y después de 3 días hubo resurrección. El misterio pascual, la vida, muerte y resurrección de Jesús, es el mayor misterio que debemos conocer, que no termina con la muerte. Y Jesús nos quería enseñar eso. Ahí es que comienza nuestra esperanza. Jesús ha conquistado la muerte, Él ha conquistado el pecado y hay una nueva vida esperándonos. La vida que Él nos mostró y que Él tenía. Estos son los cimientos de nuestra esperanza, que en el poder de Dios, con su bondad y en su amor, Él puede convertir lo peor de las cosas en gracia. La belleza del rosario es que nos ofrece esperanza, porque literalmente el poder de esa oración nos introduce en una relación íntima con el gran misterio de Cristo en nuestras vidas. Y el rosario nos ayuda a entender que Dios, Cristo, está con nosotros en todo momento y que María está aquí para hacerlo valer. No os preocupéis, mi hijo está a cargo de todo. Al comparar nuestras vidas con las de Jesús y María, nos damos cuenta de qué pie cojeamos. Pero cuando los miramos a los ojos, surge la esperanza, porque nos sabemos amados. Nos empujan hacia sus corazones. Y el corazón de Jesús nos purificará de nuestros pecados. Y así, mientras nos aferramos al rosario, las cadenas de nuestra falta de libertad se rompen. Y nos acercamos más a Jesús y María. Creo que hay retos en cada generación, cada cultura, cada país. Hay mucha esperanza. Y nuestra madre
Solo quiere cuidarnos y nos quiere guiar de vuelta hacia Cristo. Todas las madres quieren que sus hijos sean felices y estén bien. Y ella es nuestra madre. Ella solo desea guiarnos al cielo y creo que el rosario es otra manera de conseguirlo. Ella hace esto por nosotros por medio del rosario. Se habla de que el rosario es poder en nuestras manos. El poder viene de Dios y jamás tendrás ese poder si no descansas en su corazón. Porque el poder de Dios no es un poder como el que conocemos. No es el poder de la fuerza, no es el poder del dominio sobre otros. Es el poder del amor. Y el poder del amor no se puede forzar. No puedes arrebatarle el poder a Dios. Él te lo tiene que dar a ti. Y eso requiere humildad. Eso requiere que digamos sí como hizo María. Con todo lo que está sucediendo, nuestra esperanza está en Cristo. Dios nos quiere aquí y ahora. Hace unos años no vivíamos. Él nos quería aquí y ahora para ser soldados de Cristo en esta época. Estamos llamados a librar la batalla justa y a no perder la esperanza, a no perder el ánimo. A menudo escucho, el mundo de hoy es como, pues bien, estamos aquí y estamos en Él, y es nuestro deber ser soldados de Cristo, propagar el Evangelio y ser fieles soldados para Él. Esta es nuestra esperanza. Su misericordia es grande y creo que hay que rezar pidiendo esa misericordia verdaderamente. A veces se malinterpreta el amor, pero lo puedes ver cuando alguien lo tiene. El amor es duro a veces es disciplina. Todas esas cosas forman parte de amar a alguien, pero creo que uno puede reconocer el amor de Cristo cuando lo ve. Y creo que ese es nuestro propósito, amar y llevar la esperanza a la gente que está viviendo momentos difíciles y decirles que no es tarde. Sabemos que ha sido duro, Dios sabe cuánto lo ha sido, pero nunca es tarde. Tenemos lo que os puede llenar del todo y haceros felices. Creo que cualquiera puede hacer crecer su devoción a María. No hay que rendirse por no haber conocido el rosario a los 10 años y no haber tenido esa devoción toda la vida. La devoción puede comenzar en cualquier momento. Yo sentí una conexión con María y acabé enseñándome a mí misma a rezar el rosario. Y esto sucedió cuando tenía 50 años y me ha ayudado mucho en la vida. Nunca es tarde para descubrir la riqueza, la belleza y la verdad de la fe católica. Nunca es tarde para empezar a rezar. Nunca es tarde para empezar a abrir tu corazón a lo que Dios te quiere dar. Nunca es tarde para reconocer la mentira de la cultura actual de que eres víctima de tu pasado. No tienes por qué vivir en el pasado. Puedes tomar decisiones diferentes. Si pones a Dios lo primero en tu vida, te reconcilias con Él. Te abres a recibir todo lo que Dios te quiere dar. Él puede cambiar y transformar tu vida de verdad, de una manera que jamás habrías imaginado. El rosario es un arma que te permite disfrutar de la paz del Señor y la paz de nuestra Santísima Virgen María, porque el rosario nos habla de lo que es intrínseco, nos habla de lo esencial, nos habla de lo que es crucial. El rosario nos conduce por el camino de la virtud, la justicia, el amor, el ánimo y el apoyo a los demás. Y estas son las cosas que nos darán la paz. No conozco ningún momento en la historia donde hayamos necesitado el rosario más que ahora. El rosario, como dice San Juan Pablo II, es el latido de la vida humana. Y al contemplar a la Sagrada Familia, al contemplar la vida de nuestro Señor, al mirar a nuestra Santísima Madre, ves a la familia ideal. Ves a una familia fructífera. Ves a la familia que se conoce a sí misma. Jesús sabe quién es Él. La Virgen María sabe quién es ella, y en el rosario conocemos quiénes somos en relación con su plan. Estados Unidos necesita esto, las madres y padres lo necesitan, las familias lo necesitan. ¿Y tú qué vas a hacer?
¿Vas a ver el fútbol? ¿Vas a ver béisbol? ¿Te pasas el tiempo preocupado por el siguiente gran estreno de la cartelera? ¿Hacemos cola 2 o 3 semanas a esperar a que el cine estrene una nueva película y poder decir yo estuve ahí? ¿En qué nos centramos? ¿En el próximo cachivache electrónico que queremos tener en nuestras manos o ver lo rápida que es nuestra conexión a Internet? Estas son las cosas que parecen consumirnos y abarcar nuestras vidas. Y sin embargo el fuego arde. A consecuencia de ese fuego se está produciendo un gran daño. Ya se ha hecho mucho y se producirá mucho más. Por esa razón hay muchísima esperanza tras ese esfuerzo que viene del corazón, del alma. La gracia de Dios puede entonces transformarnos y curarnos, traer la paz, traer el orden. Esto sucede en la familia, esto sucede en un país, esto sucede en el mundo y es exactamente lo que nuestra Santísima Madre nos ha estado diciendo una y otra vez cuando viene al mundo y nos dice rezad el rosario. Y nos habla de la urgencia de la conversión, nos invita a actuar como parte del plan divino para traer no solo esperanza para ti, sino para la sociedad entera, para el mundo entero. Y esto es lo que encontramos en el rosario. El poder del rosario. This kind of love is some kind of miracle, more precious than a diamond stone. It's a healing balm that covers my weary soul, but it cuts me like a knife to the bone. Gushes over like a fountain, mighty like a mountain, softer than the sunrise tones, deeper than the ocean, soaring high like a dove. There's nothing like a mother's love. Mary was the mother of a Savior, humble and quiet and kind. She was pierced by the sword at the cross of